Estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla nuevamente su docente Alejandro Gomero. Bueno, vamos a ver el tema de este resumen, ¿no? De lo que ha sido lo que es el contactor eléctrico. ¿Ya? Entonces, eh, nuevamente repetimos un poco esta clase ya para que quede claro este tema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la parte de suscripción, partes del contactor mismo, en donde se aplican estos componentes, el esquema eléctrico, ejemplos y vistas en cada signo. ¿Ok? Listos. Bueno, ya hemos mencionado que el contactor eléctrico es un componente o aparato eléctrico que es gobernado por mando a distancia. Tiene lo que es una parte electromagnética y mecánica. ¿Ok? Una vez activada, conecta a lo que es a una carga como motores. Entonces quiere decir que el contactor lo voy a ver como si fuera un interruptor más. ¿Ok? Solo que necesita una activación. Ok. Entonces, ¿qué más me dice acá? Tiene una parte electromagnética. Entonces, ya da a entender de que necesita lo que es una energización, pero energización en una bobina para que se produzca lo que es la parte del campo electromagnético para que pueda hacer lo que es una especie de atracción con su parte mecánica. Entonces, una vez activado, conecta una carga como motores. Ese es el ejemplo más claro que se tiene de un contactor para arrancar motores. ¿Ok? Bueno, entonces no pasa desapercibido. Energiza también radiadores de calor, electroválvulas, otro que puede ser energizar un banco de resistencias, ¿no? Para el uso de tableros que están ubicados, un ejemplo claro, ¿verdad? Un ejemplo puede ser la corrección del factor de potencia, ¿no? Hay contactores exclusivamente diseñados para poder conectar lo que son condensadores, ¿ok? Entonces, es una de las tantas aplicaciones que tienen estos componentes, que la verdad su diversidad de uso es bastante amplia, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder intervenir en toda la instalación con motores, ¿no? Para la puesta en marcha y control de parada y cambios de velocidad. Cierra y abre contactos al desplazamiento de una pieza mecánica que es atraída por un campo electromagnético creado por una bobina, que es lo que hemos estado mencionando, ¿ya? Que puede ser energizada con corriente alterna o con corriente continua. Contactos por utilización, contactos principales y contactos auxiliares. En los contactos principales vamos a hacer la utilización de esos contactos para alimentar cargas que demanden altas corrientes, ¿ok? Entonces, debemos recordar que los contactos principales están diseñados para que activen, aperturen o soporten cargas que demanden altas corrientes. En este caso, el ejemplo claro acá es de un motor trifásico, ¿ok? Por la sencilla razón de que en el momento en que arranca, el motor produce lo que es una corriente de arranque que es el 5 a 7 veces su corriente nominal que viene dada en la placa característica del motor. ¿Ok? Bien. ¿Qué más acá? ¿Qué más vemos acá? Contactos auxiliares. Los contactos auxiliares van a formar parte de la alimentación de las lámparas, bobinas, sonoros, balizas, temporizadores, elementos de control como por ejemplo finales de carrera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estos contactos auxiliares, ¿ok? Soportan o controlan cargas que demanden lo que son bajas corrientes, ¿ok? Entonces, parte de este conocimiento, ¿no? De la utilización de sus contactos, del contactor, debemos de conocer, debemos de entender algo en claro, ¿ok? Estos términos que tenemos que tenerlo presente. NO, que significa normalmente abierto por su significado en inglés, ¿ok? Normally output. Normally closed, NC, normalmente cerrado. Son términos que vamos a añadir para poder describir
en qué posición está el contacto de un contactor, ¿ok? Entonces, en la parte de los contactos principales, vemos de que los contactos principales son contactos normalmente abiertos, ¿ok? En la parte de los contactos auxiliares, bueno, tenemos dos juegos acá. Uno que es normalmente abierto y el otro que es normalmente cerrado. Entonces, ¿por qué en estos momentos yo le digo o yo menciono así de esta manera? Bueno, por la simple y sencilla razón de que el contactor en estos momentos no está energizado. ¿Ok? Entonces, cuando el contactor no está energizado, me refiero a estas condiciones. ¿Ok? El contactor tiene esta parte móvil, ¿no? Que cuando es energizado su bobina en el A1 y el A2, esta parte móvil se retrae, se va hacia atrás, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que cuando se energiza, la bobina del contactor se genera lo que es un campo electromagnético, ¿ok? Entonces, ese campo generado hace que atraiga o hace que desplace una pieza, ¿ok? Una pieza, que es en este caso, esta de acá, es una parte móvil del contactor, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Que cuando se energiza el contactor, ya todas sus piezas se mueven al mismo tiempo. O sea, quiere decir los contactos, ¿ok? Eso es lo que refiere a los contactos. ¿Ya? Entonces, inicialmente, el contactor, como no está energizado, todos sus contactos que vemos acá se mantienen en estado de reposo, ¿ok? Entonces, al estar en estado de reposo, tiene sus posiciones iniciales. Los contactos principales están normalmente abiertos y los contactos auxiliares están en una cierta posición. Bueno, para este caso, para este ejemplo, el 13-14 es un contacto normalmente abierto y el 21 el 22 es normalmente cerrado. ¿Ok? Ahora, yo energizo a mi contactor. Listo. Entonces, primero verificar, ¿no? De que la bobina de mi contactor funciona con 220, ¿no? Y hago lo que es una prueba, ¿no? Un conexionado en serie con un interruptor. Bien, entonces, entendiendo un poco la teoría que me menciona esto al principio, ¿no? Se energiza la bobina, se genera un campo electromagnético y después hay una pieza que se desplaza, que es atraída hacia el mismo campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Veamos este ejemplo pictográfico de este contactor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo energizo a mi contactor al cerrar el interruptor. Entonces, ¿qué pasa con todas las piezas? Ah, ok. Entonces, esta parte móvil que les había mencionado, estimados, que es esta parte, perdón, que es esta parte de acá, ¿ok? Se va a ver atraída por esta, por estas láminas que tienen forma de E, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte móvil se va, se va a ver atraída por esta parte fija, ¿ok? Y va a desplazar a todo el juego de contacto que tiene el contactor, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? De que los contactos van a cambiar de posición. Entonces, si inicialmente los contactos principales están normalmente abiertos, ahora al momento de energizar pasa lo que es a una posición de normalmente cerrado. Quiere decir que los contactos principales, todos los contactos principales van a cambiar de posición. Quiere decir que esto va a cerrar, va a cerrar y va a cerrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo lo que es un juego de contactos auxiliares? Muy bien. Entonces, esto al inicio fue un contacto normalmente abierto. Ahora, al momento de energizar, la posición de este contacto cambia. Entonces, de estar anormalmente abierto, pasa a normalmente cerrado. ¿Ok? Ahora veamos acá esta parte. ¿Qué pasa cuando inicialmente este contacto auxiliar era normalmente cerrado? Ah, entonces, de estar normalmente cerrado, ahora pasa a lo que es ser un contacto normalmente abierto, ¿ok? Un contacto normalmente abierto.
Entonces, debemos de tener en claro esto, muchachos, porque al momento de que nosotros queramos probar el funcionamiento del contactor, si los contactos principales, auxiliares se encuentran bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Cómo es que los contactos del contactor cambian de posición. ¿Ok? Debemos tener muy en cuenta esa parte. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Es muy importante considerar con qué voltaje se alimenta mi contactor. ¿Ok? Entonces, para este caso, este ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que la alimentación del contactor proviene de una línea, de una red trifásica, obviamente, con un neutro, 400 voltios a 50 Hz. Y cierra circuito de la bobina con el neutro. Entonces, ¿qué hemos dicho, estimados? ¿Ok? Si tenemos lo que es una red trifásica con un neutro que viene a energizar, ¿no?, nuestro tablero eléctrico, ¿no? Debemos de tener en cuenta lo siguiente, que las tres líneas las tenemos que medir y las tres mediciones tienen que ser iguales. ¿Ok? Las mediciones que hagamos de la línea con respecto al neutro, entonces las tres mediciones también tienen que ser iguales. Entonces hasta ahí tenemos 6 mediciones. Las mediciones entre las líneas con respecto a otra, ¿ok? Y las líneas con respecto al neutro, ¿ok? Entonces, claramente acá la instalación, la red de alimentación me viene con un cuarto cable, que es el neutro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Me dice acá que la red trifásica es de 400 voltios. Bien, entonces, ¿cómo yo voy a energizar al contactor? Ah, ok. Entonces, si mi red trifásica viene con 400 voltios, yo recuerdo la fórmula, estimados. ¿Ok? Si viene con este tipo de instalación de las tres líneas con un neutro incorporado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recordar de que mi transformador de distribución que alimenta, ¿no?, que me ofrece mis tres líneas con un neutro y que alimenta mi tablero, yo voy a considerar lo siguiente, que viene con una instalación trifásica en conexión estrella con un punto central que es el neutro. ¿Ok? Entonces, yo quiero usar los 220 voltios, que es lo que se energiza en mi contactor. Para eso hallo lo siguiente. Recordando, voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos acá? Que el voltaje de fase, ¿a cuánto viene a ser igual? Que es aproximadamente sus 220 voltios, ¿no? A ver, 231 voltios, ¿ok? 231 voltios o 230 voltios. Entonces, está perfecto. Todo bien hasta ahí, ¿ok? Listo, entonces recordar esa parte, muchachos. Ya hay que saber distinguir bien lo que es el voltaje de línea y el voltaje de fase. Lo vuelvo a repetir, muchachos. El voltaje de línea es la medición entre las líneas con respecto a la otra. Quiere decir L1 con L2, L2 con L3 o L1 con L3. Entonces, tomas tu multímetro, lo colocas en la escala de voltios y haces esas tres primeras mediciones. Después, tú quieres saber cuánto mide la línea con respecto al neutro. Bueno, entonces tienes el dato de que el voltaje de línea es de 400 voltios. Ah, ok. Entonces aplicas su fórmula, el voltaje de fase que corresponde a la línea con respecto al neutro, quiere decir cualquiera de las tres líneas, L1, L2, L3 con respecto al neutro, me tiene que dar un cierto voltaje. Pero ¿cómo lo hallo? Ah, bajo esta regla, bajo esta fórmula. Voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3. Entonces, el voltaje de línea yo ya lo conozco, lo divido entre la raíz de 3 porque esta constante de la raíz de 3 refiere a lo que es un sistema trifásico. ¿Ok? Entonces, divido y me sale lo que es el resultado de 230 voltios, que es lo que se energiza
la bobina de mi contactor. Entonces, es el voltaje que yo voy a utilizar para energizar todo mi circuito de mando. ¿Ok? Otro caso particular, ¿qué pasaría cuando solamente tienes las 3 líneas nada más? Quiere decir que el neutro no existe. No existe. Entonces, para tú, en este caso, no ves la manera de poder solucionar el detalle de poder reducir ese voltaje a los 220 voltios, que es la utilización para energizar a la bobina de tu contactor, recurres a lo que es a un transformador. ¿Ok? Bien, entonces voy a dibujarlo acá. El transformador, ya hemos dicho en la primera clase, de que es una máquina eléctrica estática que transforma los niveles de tensión. ¿Ok? Entonces, si tú en tu línea trifásica tienes tus 3 cables a 400 voltios, entonces, si vas a energizar tus contactores, todo tu circuito de mando, que funciona con 220 voltios, bueno, lo vas a tener que añadir o incorporar lo que es un transformador. ¿Ok? Quiere decir que la entrada es de 400 voltios, voltaje primario, y tu voltaje secundario, tu voltaje de utilización, es de 220 voltios. ¿Ok? Entonces, esta parte tiene que quedar claro, estimados. ¿Ya? Es un caso muy real. Entonces, yo conecto mi transformador a la línea a 400 voltios. ¿Ok? Y a partir de acá, yo ya puedo conectar a mi contactor. Ya puedo energizar a mi contactor. ¿Ok? Entonces, llevo el cable hasta el otro extremo y hasta ahí ya tengo lo que es el control para mi contactor. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esta parte. Listo. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que los contactores vienen con 2 tipos de alimentaciones, con corriente alterna y con corriente continua. El diseño de alimentación de la bobina para corriente alterna viene dada con estos voltajes, con este diseño de voltaje para 220 voltios, 110 y 24 voltios a 60 Hz. Para lo que es corriente continua, la bobina y los contactores se energizan con 24 voltios DC y en pocos de los casos, o rara vez que se topen en algún momento con esos contactores, su alimentación va a ser de 48 voltios DC. ¿Ok? Entonces, debemos de tener en cuenta lo siguiente, estimados, que el contactor, la parte de la bobina del contactor, tiene que ir impreso acá. Tiene que ir detallado lo que es la bobina de trabajo con la que se energiza el contactor. Para este modelo, que es de la marca Stronger, es un modelo muy comercial, ¿no? La bobina A1 y A2, en la parte de acá viene impresa que menciona que es 220 voltios. Entonces es el voltaje de alimentación de mi contactor. 220 voltios y un complemento más, ¿no? A 60 Hz. ¿Ok? 60 Hz. Entonces debemos tener muy en cuenta, ya sea en el modelo Schneider, ya sea en el modelo de Siemens, ¿ok? Debemos de tener en claro de que el contactor tiene que venir impreso en el mismo con qué tipo de alimentación está trabajando, con corriente alterna o con corriente continua y de qué magnitud se va a energizar a la bobina del contactor. ¿Ya? Entonces, ¿qué más, estimados? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de este elemento? Cualquiera que sea el modelo de los contactores, ya sea de la marca que están ustedes viendo en estos momentos, es de la marca Stronger, de la marca Schneider, ¿ok? Antes se llamaba los Telemecanic, ahora se llamaba Schneider, y los famosos contactores Siemens, ¿ok? Un modelo con respecto al otro no infiere en nada, estimados. El principio de funcionamiento de todo contactor es el mismo, ¿ok? Sea la marca que ustedes vayan a utilizar, el principio de funcionamiento es el mismo. Sea un contactor antiguo, sea un contactor nuevo,
el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Ok? Entonces, debemos de tener en cuenta, estimados, ¿no? Debemos de reconocer que el contactor tiene sus contactos principales, en este caso la numeración impar, yo voy a conectar de frente a lo que es a mi línea de alimentación, ¿ok? Vamos a ponerlo bien. ¿Ah? ¿Qué decimos nosotros? Que la parte de los contactos principales energizamos o llevamos las tres líneas de estos bordes a la alimentación. L1, L2, L3. Y acá en la parte de la salida conectamos nuestra carga, lo que queramos alimentar, las cargas que demanden altas corrientes. Voy a poner un motor, ¿ya? Bien, entonces la parte de los contactos principales, estimados, viene dada de esta forma. La parte de la numeración impar la vamos a conectar a las líneas y la parte de la numeración par lo vamos a conectar a nuestro receptor, a nuestra carga. ¿Ya? Entonces, la parte de la numeración impar viene dada con una letra y un número, en este caso identificando que es a la línea y al neutro. Perdón, a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. Para la salida, T1, T2, T3. ¿Ok? Listo. Hay modelos de contactores particulares, ¿no? En este caso vemos lo que es un contactor, dos contactores unidos entre sí, ¿no? Mecánicamente, con bobinas independientes, ¿ok? Usados para para el cambio de sentido de giro, en este caso de un motor trifásico, ¿ya? No se sorprendan que más adelante encuentren este modelo de contactores, ¿ya? Su principio es el mismo, ya hemos mencionado, ¿no? Yo energizo mi bobina y el cambio de posición de mis contactos tiene que cambiar al mismo tiempo todos sus juegos de contacto. Partes del contactor, tenemos lo que es la carcasa, que es la parte que cubre, ¿no? a las partes internas del conductor. Está hecho de un material aislante, ¿ok? Un material no conductor. El circuito magnético, que es, tenemos las dos partes principales, que es la bobina y la parte del núcleo, ¿ok? La bobina, que es la encargada de producir el campo magnético, ¿ok? Se construyen de diferentes tensiones, tanto para corriente continua como para corriente alterna. Sus bordes de alimentación estimados son las letras A1 y A2. ¿Ok? Entonces, mi bobina va a venir con estas letras, A1 y A2. Núcleo. Incrementa el campo magnético producido por la bobina. Este se usa para mover la armadura y atraer a los contactos. Se utiliza en chapas magnéticas de material paramagnético o sensible al campo magnético para construir el núcleo. Entonces, este de acá es el núcleo, ¿ok? Este de acá es el núcleo. ¿Qué más? Algo que se me estaba pasando, estimados, es que la bobina del contactor ya es una bobina que tiene una cantidad determinada de número de vueltas y que está enrollada a través de un carrete, ¿ok? A todo alrededor de lo que es un carrete, ¿ya? Entonces, la chapa magnética se va a alojar, parte del centro de la chapa magnética se va a alojar acá en el interior del carrete también. Entonces, vemos acá cómo es que al final de la construcción, la chapa magnética se aloja también en la parte del interior del carrete de la bobina del contactor. ¿Ok?
los contactos principales que ya lo hemos mencionado. La numeración impar es para la alimentación principal y la numeración par que viene dada con T1, T2 y T3. Perdón. Algo que se me vaya a pasar. 2, 4 y... Sí, está bien. T1, T2 y T3. Disculpen un poquito, no me di cuenta de esa parte. T1, T2 y T3. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá representa a la numeración para conectar a lo que son mis cargas. Luego, los contactos auxiliares pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Uno de ellos se utiliza como utilización, ¿no? Para poder enclavar al contactor, que ya lo hemos visto en la parte del arranque directo en cada décimo. Solo aparecen los esquemas de mando, nada más. Los contactos auxiliares solo aparecen en los esquemas de mando. ¿Ok? Tienen una enumeración para saber si son contactos abiertos o contactos cerrados. ¿Ok? Bien, esta es la parte de su simbología, ¿no? La bobina del contactor se representa mediante dos cables salientes y en el medio un rectángulo, ¿ok? Así se representa la bobina del contactor. Y eso de acá ya hemos dicho que son los contactos principales, ¿ok? La numeración impar y la numeración par, que representan los contactos principales, y la numeración que viene dada en los contactos auxiliares. En este caso, el claro ejemplo acá es el 1314, ¿ok? En muchos de los modelos estimados de los contactores, nos vamos a dar cuenta de que hay algunos modelos de contactores, en este caso los Stronger, ¿verdad? Los Stronger solamente viene incorporado lo que es un juego de contacto nada más, un contacto auxiliar. Mientras que en otros modelos, como Schneider en este caso y Siemens, viene incorporado lo que son dos juegos de contacto. Un contacto normalmente abierto y el otro contacto normalmente cerrado. También para Siemens, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. ¿Ok? Listo. Bueno, esta es poco la parte de la representación de cómo es que un juego de contacto, ¿no? Está dispuesto así de esta manera. La parte fija del contacto y la parte móvil. ¿Ok? Entonces, la parte fija se encuentra alojada lo que es una especie de alojamiento con un perno para que yo pueda insertar el cable pelado, inserto acá la bornera de conexión y hago el ajuste correspondiente con un destornillador. ¿Ok? También acá. Entonces, en este ejemplo vemos acá L1, T1, L11 y T12. Entonces, estamos hablando acá de lo que es un contacto principal. ¿Ok? Cuando el contactor es energizado, la parte móvil que se llama armadura, ¿ok? Se va a ver atraída, ¿no? Pero hay un resorte que al momento de desenergizar la bobina del contactor hace que este resorte empuje nuevamente la armadura móvil a la parte a la parte inicial, o sea, quiere decir a la parte de adelante del contactor, ¿ok? A la parte de adelante del contactor. Bien, entonces, yendo un poco a las partes del contactor, tenemos lo que es acá la parte de los bornes de contacto, los bornes de conexión. Tenemos lo que es la armadura, el martillo móvil, ¿ok? Muchos de los contactores tienen cámara de extinción antichispas, ¿ok? Es para atenuar el arco eléctrico que se produce cuando energizamos una carga. Los motores en especial presentan ese tipo de efectos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de bobina, a nosotros energizar o desenergizar, se produce lo que es un pequeño arco eléctrico. ¿Ya? Entonces, esta cámara extingue a ese arco eléctrico que viene incorporado en el contactor. ¿Qué más? Tenemos lo que es la armadura, el martillo móvil, tenemos lo que es una chaveta de la parte móvil, que es la que va unido con todos los juegos de contacto para que al momento de desplazarse este martillo, todos los contactos cambien su posición al mismo tiempo. Tenemos lo que es un resorte, un muelle de retorno, claro, ¿para qué? Para que esto
retorne nuevamente a su posición inicial. Tenemos la bobina del contactor, ¿no? El carrete mismo, de acá de la misma bobina hay unos cables salientes, ¿no? Que es para su alimentación. La parte de la chapa magnética, que es la parte fija, ¿ok? Se adosa a la base del contactor, ¿ok? Se adosa a la parte del contactor y a la vez se aloja también con la parte central del carrete, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos lo que son los contactos de fuerza y los contactos de mando. Si vemos acá, si observamos acá, los contactos de fuerza tienen más dimensión que un contacto o una lámina de mando, ¿ya? Entonces, es por temas de, como ya les había mencionado, de que los contactos principales van a soportar altas corrientes, es que es por ese motivo, estimados, ¿ya? El contactor viene así dispuesto de esta manera, ¿no? Las láminas, ¿no? Son más robustas que la parte de los contactos de mando. Entonces, nosotros al momento de armar el contactor, tenemos, miren, fíjense acá cómo la parte fija o la culata o la chapa fija se sienta en la base del contactor y la parte del carrete, ¿no? Se sienta en el centro de la chapa magnética. Este resorte viene alojada en la parte central del carrete y lo que es la parte móvil, ¿no? Es donde va a ser empujada, ¿no? Por el resorte y cuando es energizada la bobina, el resorte se retrae la parte de la armadura móvil también se va a ver atraída por la chapa magnética fija al momento de energizar la bobina del contactor. ¿Ok? Entonces el resultado al final es esto de acá, estimados. ¿Ya? Esto es como si se comporta como una especie de electroimán. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? Vean esta parte de acá, estimados, cómo es que este alojamiento central de la armadura móvil se encuentra en lo que es, se inserta en lo que es una chaveta en la parte móvil. Entonces, todo eso de acá, toda esa chavetita que viene consigo los contactos, al momento de verse atraído, todos los juegos de contacto van a cambiar de posición al mismo tiempo. ¿Okay? Es por esta acción del martillo o la armadura móvil que hace posible el cambio de posición de los contactos. ¿Ya? Esta es la carcasa del contactor, que es la que cubre todos mis elementos. Bien, entonces hay categorías de utilización de los contactores para corriente alterna y para corriente continua. Para la parte de la aplicación de categoría de servicios AC1 hasta el AC4, refiere a lo que es para el uso de motores de corriente alterna. Para la categoría de servicios DC1 hasta el DC5, refiere para las categorías de motores de corriente continua. Bien, entonces desde el AC1 hasta el AC4 tenemos un criterio de utilización, un criterio de selección. ¿Okay? El AC1 para cargas no inductivas, en este caso para resistencias, calefactores en este caso, hasta el AC3 que es el que comúnmente se usa para lo que es arranque de motores, ¿okay? Y el AC4 también. Frente a una categoría del DC1 hasta el DC5, las aplicaciones son las mismas, ¿okay? Solo que en el caso de la categoría DC1 va más aplicado a lo que es para resistencias calefactoras, tanto igual como el AC1. ¿Ok? Después el resto de categorías, va a ser para el arranque de motores del tipo continuo. ¿Ok? Motores Shunt, motores en serie, ¿no? Motores en conexión compuesta. Entonces, dentro del reconocimiento que tenemos que hacer acerca de la aplicación de los contactores, esta tabla nos va a servir para qué? Para nosotros más adelante, al momento de elegir el contactor, debemos tener el siguiente criterio de selección. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir. Bueno, entonces, hasta aquí termina lo que es el resumen de la parte del contactor eléctrico, ¿no? Ya en esta parte ya hemos visto lo que es la parte del cadecimu, cómo es que vamos a hacer el armado del arranque directo de un motor trifásico, ¿ok? Entonces, ustedes ya por el momento
tienen que lo que es armar su circuito de mando, su circuito de fuerza. ¿Ok? Bien, entonces recordando que cada simbología representa lo que es un elemento físico, en este caso pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, contactos auxiliares del relé térmico, la llave termomagnética unipolar, la bobina bicontactor y esos representan lo que son a mis lámparas piloto. ¿Ok? Entonces, repasen un poco el tema de la primera clase, ¿no? Cómo es que cada componente físico, como vemos acá, es representado por un plano eléctrico, por una simbología, ¿ok? Listo, estimados. Entonces, esto ha sido lo que es el resumen de lo que es el contactor eléctrico. Muy amable. Gracias a todos.